Saludos y bendiciones. Soy la estudiante Francisca Carrasco. Actualmente curso el tercer año en la licenciatura de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá, en el Centro Regional Universitario Darién. Facilitador de la materia, profesor Edith Prado Izquierdo. En este momento les estaré hablando sobre el salario mínimo en Panamá, que se encuentra establecido en nuestro Código de Trabajo. La regulación del salario mínimo fue establecido por primera vez en el estado australiano de Victoria en el año 1890 y fue producto de levantamientos obreros para recriminar y legalizar un salario mínimo a percibir por un trabajo realizado. Desde entonces se dan estos diferentes movimientos obreros y sindicatos de trabajadores. Estas manifestaciones se dan prácticamente en todos los países del mundo. El salario mínimo es la cantidad de dinero que se le paga a un trabajador en un determinado país por un determinado periodo laboral. Dentro de nuestro código, en el artículo 172, se establece que todo trabajador tiene derecho a percibir un salario mínimo que cubra las necesidades normales de su hogar. En el artículo 173 de este código establece que el salario mínimo es la cantidad menor en dinero que debe pagar el empleador a sus trabajadores, que le permita cubrir todas sus necesidades normales de su hogar, en el orden material, moral y cultural. Dentro de nuestro código, en el artículo 174, nos dice que el salario mínimo será fijado periódicamente, por lo menos cada 2 años, atendiendo a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Salario Mínimo y por el decreto del órgano ejecutivo. En el artículo 177 de nuestro presente código también nos dice que para la determinación del salario mínimo se tendrá en cuenta lo siguiente. Como primer punto, tenemos las diferentes regionales en el costo de nuestras vidas. 2. La política económica y social general de nuestro país. 3. La política de empleo y de retribución de ingresos. 4. La naturaleza y el riesgo de trabajo, entre otros. Dentro de nuestro código, en el artículo 178, también nos dice que los salarios mínimos fijados por el órgano ejecutivo se aplicarán a cada actividad industrial, comercial o agropecuaria, a que se fijarán si un establecimiento se dedica a varias actividades. Se le será aplicable a cada una de ellas el salario mínimo decretado para la respectiva actividad. En el artículo 179 nos dice que los miembros de la Comisión Nacional de Salario Mínimo o de las juntas especiales que está a nombre deberán visitar los lugares de trabajo durante las horas de actividad. El propósito del salario mínimo no es más que nada proteger a los trabajadores contra el pago del salario indebidamente bajos. Su existencia ayuda a garantizar que todas las personas participen de forma justa y equitativa en la distribución de los frutos del progreso y que se pague un salario mínimo vital a todas las personas que tengan empleo y necesiten esa clase de protección. Los salarios mínimos también pueden ser un elemento integrante de la política destinadas a superar la pobreza y reducir las desigualdades que existen entre el hombre y la mujer.
mediante la promoción del derecho a la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor para ambas partes. Esto quiere decir que no porque seas mujer no tienes derecho. Todos tenemos derecho y debe de ser valorado nuestro trabajo. Muchas gracias. Sin más que decir, se despide de usted la estudiante Francisca Carrasco.